Así entramos al análisis. Para ello nos acompaña Carlos Rosansky. Es juez de la Cámara Federal Argentina, especialista en derechos humanos. Nos acompaña desde La Plata, en Argentina. Doctor Rosansky, buenas noches. Bienvenido a Noticia de Telesur. Hola, buenas noches, un gusto. Muchas gracias. Dice la Sala 1 de la Cámara Federal porteña: los espías estaban haciendo tareas tendientes a preservar la seguridad del entonces presidente Macri. Ese es parte del argumento que han presentado. ¿Cuál es su lectura? Mire, si no estaríamos hablando de una tragedia, como fue la muerte de 44 personas en el submarino, esto sería risueño, porque el fallo, yo lo he leído íntegro, el fallo es triste, los jueces son tristes, es un fallo lamentable. Y bueno, es un desafío. Ahora el desafío lo tiene el gobierno argentino, no es la justicia. Le cuento rápidamente, la justicia argentina tiene una cantidad enorme de jueces, juezas, fiscales y fiscales que son maravillosas personas y juristas. Pero también tiene un sector corrupto que es una organización criminal, ya lo hemos hablado en este espacio, es una organización criminal que está asociada y forma parte de la banda de Mauricio Macri, y ellos han cometido una cantidad enorme de tropelías. Este espionaje sobre los familiares es una muestra de la falta de ética y moral que tenía esta gente y tiene, al punto de que ha mandado espiar familiares de víctimas de esa tragedia. La explicación que dan los jueces, insisto, si no fuera una tragedia, sería risueña, porque es ridícula directamente pensar que se espía a familiares de víctimas para proteger al presidente. ¿Hay posibilidades de avanzar hacia otra instancia judicial dentro de Argentina, doctor? Mire, sí, por supuesto, está la instancia de la Cámara Federal de Casación Penal y se da una particularidad que también hay que tener en cuenta. Esa Cámara de Casación Federal tiene lo mismo que yo mencionaba antes, tiene una parte de sus integrantes que son decentes y tiene otra parte que no lo son. De la parte que no lo son están los que visitaban a Mauricio Macri en la quinta presidencial de Olivos con la excusa de jugar al pádel. Esa gente es la que posiblemente, porque esto no sabemos todavía a quién le va a tocar, pero son los que van a tener que resolver. Y en última instancia quedará la Corte Suprema, que como también sabemos es la institución de la República Argentina que tiene una imagen más negativa de todas las instituciones argentinas. El 84% de la población argentina descree de su justicia. Entre aquellos muy cercanos al expresidente Macri, o que lo han ayudado, o que algo sucede en esa relación que no se conoce de una manera específica, están Pablo Bertucci, Mariano Lorenz y Leopoldo Bruglia, doctor. Porque ellos son los tres magistrados de esta corte que toman esta decisión, de esta sala que toma esta decisión. ¿Quiénes son ellos? Mire, yo le puedo dar un dato de uno de los tres, que conozco, que es el primero que usted mencionó, Pablo Bertuzzi, que en su momento fue designado en el tribunal que yo presidía, le he tomado juramento en su momento en el tribunal que yo presidía, y al poco tiempo, al darme cuenta de qué tipo de personas se trataba, insisto, bandido, lo denuncié y él en ese momento logró ser trasladado a la ciudad de Buenos Aires, también de una manera muy extraña. Y luego de ahí pasó a la Cámara Federal de Apelaciones, que es donde usted está mencionando, integra esa Cámara. Esa Cámara, a su vez, tanto Bertuzzi como Bruglia han ingresado sin concurso, cosa que en Argentina no es posible. De modo que hay una contaminación muy fuerte. Lo que yo le menciono de Bertuzzi lo digo y me hago cargo porque yo lo he denunciado y porque me ha sucedido en el tribunal que yo estaba. Es decir, es ese sector, y por eso lo digo con tanto dolor, es un sector corrupto. Que todo el resto, esa gente decente, que pues imagina que si no tuviéramos gente decente no habría país, ¿de acuerdo? En el Poder Judicial. Acá estamos hablando de un sector corrupto que es una organización criminal. Y bueno, ahora el desafío es para todo el gobierno. Sobre todo porque hay pruebas, los familiares las presentaron, los abogados de los familiares las presentaron,
la existencia de los informes, fotografías, ciberpatrullaje en redes sociales, es decir, que tenían los argumentos suficientes para establecer que sí hubo un espionaje ilegal por parte del Ejecutivo sobre los familiares de los más de 40 tripulantes del Ara San Juan. Estas pruebas se presentarán, supondríamos, en las siguientes instancias. Claro, yo imagino que sí, pero también cabe una reflexión. Si usted lee el fallo que estamos comentando, los 3 jueces estos, no hace mención a esas pruebas que usted está diciendo, como si no existieran. Y esa es la estrategia tradicional de la gente corrupta que está en un poder judicial. Es decir, cuando un juez no se refiere a la prueba, porque en este caso lo único que han dicho, lo acabo de leer, lo único que han dicho es que esto fue hecho para proteger al presidente de posibles atentados, una cosa descabellada, pero cuando hay ese nivel de corrupción en un sector del Eso es, Poder doctor, Judicial, revictimizar a los familiares. Además de víctimas, se revictimizan pensando que pueden cometer un atentado o cometer una agresión sobre el presidente de la nación. Eso es una revictimización. es una revictimización y es una burla también porque son muy cínicos. Yo les recuerdo que cuando se entrevistaron, que ahora parecería que para prevención de esa entrevista han hecho el espionaje, lo cual es completamente falso además. Cuando se entrevistan, este hombre llega a la base naval de Mar del Plata vestido con jogging después de jugar al golf. Esto es para que tengan una idea del nivel de cinismo. Es decir, burlarse de víctimas, de familiares de víctimas que han perdido la vida es algo completamente inmoral, pero sí, digamos, acorde a la catadura de individuos como Mauricio Macri y sus cómplices. Doctor Rosansky, además de todo esto, quienes estaban alrededor del espionaje en la organización, la Agencia Federal de Inteligencia de Argentina, quienes estaban en ese momento acompañando toda esa estrategia de espionaje, también han sido sobreseídos. Así que hasta este momento lo que se percibe es esto, este halo de impunidad al respecto. De allí la preocupación de familiares y la preocupación también del gobierno cuando dice en ese tuit el ministro de Justicia, lo salvan los amigos. Bueno, esa impunidad a la cual usted se refiere forma parte de una estrategia de blindaje que se le organizó no solo mientras era presidente Mauricio Macri, sino sobre todo para lo posterior, es decir, estos años que están transcurriendo, tiene garantizado su blindaje de ese sector corrupto del Poder Judicial. Esta es la realidad, por eso el ministro habló de esa manera. La impunidad es absoluta. Mire, yo le voy a decir, y perdone la autorreferencia, yo mismo he sido espiado por esta gente, en este caso por la ministra de Seguridad, hoy presidenta del PRO, que es Patricia Bullrich, la recuerda usted. Y sobre ese espionaje estaba toda la documentación en la justicia federal y nunca sucedió nada. Es decir, cuando se garantiza impunidad a este tipo de gente, es completa. Es decir, ninguno de ellos va a ser afectado por la impunidad que se le ha garantizado. Nos dice usted, doctor Rosansky, que ahora el desafío es para el gobierno, para el Ejecutivo, para el gobierno del presidente Alberto Fernández. ¿Qué puede hacer el Ejecutivo en este caso? ¿O qué debería hacer? Mire, es una cuestión política, porque por un lado ustedes mencionaban, el propio ministro de Justicia, que es un hombre muy decente, ha explicado esto a partir de lo que significan los amigos del expresidente Macri. Esta es la realidad. El presidente es abogado, es profesor de la Facultad de Derecho y además es hijo de juez, de modo que conoce perfectamente de lo que estamos conversando. Yo creo que cada vez hay más desafío en la República Argentina, no solo para el tribunal que tiene que revisar este fallo, sino también para decisiones políticas. Es imprescindible tomar decisiones políticas, que espero que el gobierno las tome, respecto de los propios jueces, porque son jueces que están cometiendo hechos muy graves y frente a eso a veces hay que tomar decisiones políticas, desde mi punto de vista. Una reforma, por ejemplo, del sistema judicial, recordemos que fue parte de promesas de campaña del presidente Alberto Fernández. Sí, en realidad no se concretaron. Yo apoyé en su momento un proyecto de ley inicial que era un atisbo, era un comienzo. Nunca avanzó en el Congreso de la Nación. Yo cuando me refiero a decisiones políticas no son solo
de proyectos estructurales de cambio, que es lo único que nos podría mejorar nuestro Poder Judicial, sino además de denunciar lo que hay que denunciar. A la Corte Suprema no se la ha denunciado. Nosotros hemos denunciado por ejemplo, usted recuerda a Eugenio Zaffaroni, ex juez de la Corte Suprema, hemos denunciado a estos casos, fallos de la Corte Suprema. Y sin embargo esto tampoco ha progresado. Es decir, para mí hay una posibilidad política que es responsabilidad del presidente de la Nación, que yo tengo confianza que es un hombre muy decente, Alberto Fernández, y esto a lo mejor puede ser un detonante para que se tome esa decisión. El ministro por lo menos aclaró que se trata de la decisión de amigos del expresidente, y eso, bueno, obligaría a un segundo paso, a mi entender. Por último, y en clave electoral, ahora además que vemos cómo todos los aliados del expresidente Macri, a pesar de que se enfrentan entre sí, luego tomarán la decisión de quién será su candidato el próximo año a la presidencia de la Nación. Así que por eso le pregunto en clave electoral si esta decisión tendrá alguna implicación en este término electoral político. Yo personalmente no creo, porque acá la disyuntiva va a seguir siendo entre un sector como es la derecha regional que encabeza el partido o la coalición que integra Mauricio Macri, y lo que significa la democracia, porque esta gente no es democrática, esta gente se manifiestan públicamente a favor, no sé, en el último acto ustedes lo habrán visto, han puesto una guillotina en la Plaza de Mayo, en la última marcha que han hecho hace pocos días. Por supuesto es muy poca gente la que hace esto, pero la realidad es que representan un poder real, que son las grandes corporaciones, y en este caso asociadas al peor sector del Poder Judicial. Eso depende cómo se trabajen las candidaturas para el año que viene, vamos a tener los resultados. Yo sinceramente espero que Argentina no vuelva a tener un gobierno de derecha como el de Mauricio Macri, porque no va a ser posible salir adelante después de eso. Son atropellos jurídicos realmente muy graves, y me parece a mí que nosotros estamos en condiciones, le aseguro que estamos en condiciones de evitar eso. Como país lo hemos hecho en otras oportunidades. Esperemos que esta vez también. Doctor Rosansky, muchísimas gracias por estas reflexiones. Buenas noches. Buenas noches, gracias a ustedes. A usted muchas gracias. Hasta luego.